analizar la novela a partir de una lectura profunda del texto, de una lectura minuciosa que les permita conocer los aspectos que en la clase de ayer y en la clase de hoy estamos señalando como aspectos relevantes de este texto. Voy a retomar algunas cuestiones dichas ayer que me parecen importantes y siempre lo hago para seguir la clase en un ritmo así como espiralado, ¿no? Que se va como abriendo a nuevas ideas, pero que necesito los temas que planteamos ayer para justamente ampliarlos hoy. Una de las cosas, digamos, uno de los aspectos, bueno, antes que nada recordar, no porque me importen las fechas de una manera obsesiva, pero sí recordar que esta es una novela del 63, o sea, de 1963, y que ese mismo año la novela ganó el premio Strega, el premio más importante que Italia otorga a la obra narrativa. En este sentido, me gustaría recuperar la observación de Enrico Testa, este crítico, poeta importante dentro de la literatura italiana, que en un libro especialmente dedicado al estilo simple, Testa reconoce la obra de Ginsburg como una de las tantas obras que continuó el filón de lo que él reconoce dentro de la narrativa italiana moderna como estilo simple. Estilo simple que no es justamente, esto lo he dicho varias veces, pero lo repito porque es importante acordarnos que cuando decimos simple en literatura no quiere decir sencillo, ¿no? Quiere decir un estilo con determinadas características que en general tiene que ver con cierta transparencia en el significado, o sea, en el referente, un estilo que en general va asociado a estéticas realistas, pero por supuesto un estilo que se construye literariamente a partir de artificios retóricos particulares. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque hay que saber cuáles son esos artificios retóricos, hay que poder identificarlos en el texto. Eso es lo que vamos a tratar de mostrar hoy. Esta línea, digamos, de narrativa en estilo simple que Testa reconoce dentro de la literatura italiana, es muy importante además tenerla presente, bueno, que él la reconoce por supuesto desde I Promessi Sposi, desde Los novios, a La tregua, El varón rampante, Calvino, Los indiferentes, bueno, en fin, más de 10 obras más o menos que nombré ayer. Es importante porque marcan también dentro de la tradición narrativa italiana una fuerte dirección hacia el realismo, ¿no? Esta corriente, esta impronta realista que tiene la narrativa italiana y que está muy vinculada con este componente clásico que tiene la literatura italiana moderna. Acuérdense ustedes que cuando inicia el siglo XIX con los dos grandes autores que podríamos decir nosotros que abren la modernidad literaria en Italia, que son Manzoni y Leopardi, el componente clásico fue un componente muy importante, ¿no? en esas producciones, incluso un componente que estuvo en discusión en los debates de Giordani, acuérdense todos los debates del romanticismo, que yo no los expliqué ni los dije porque me interesa que sepan qué dijo uno y qué dijo el otro. En realidad, si uno analiza ese debate romántico, uno de los aspectos que queda dando vueltas y que es importante es ver cómo
los italianos reaccionaron ante el romanticismo a partir de la defensa de ese componente clásico que da la impronta realista a los textos. Eso era lo que decía Giordani, por ejemplo. Y por eso es de tan difícil colocación una obra como la de Leopardi. O sea, no se puede decir que Leopardi sea un romántico total, pleno. Y por eso el romanticismo de Manzoni tiene un carácter realista y clásico tan fuerte, ¿no? Con este principio didáctico en su novela, en el arte. El arte es bello siempre y cuando sea útil, verdad y verdadero, ¿no? Acuérdense esos principios. Muy bien, eso no se corta de un día para el otro, eso no se va, eso queda en la tradición, eso se va tejiendo, se va tramando. Y el hecho de que la Ginsburg en el 63 escribe esta novela, que Testa la reconozca y la ponga dentro de la encolumne dentro de las novelas de estilo simple, bueno, es un poco reconocerla dentro de esta tradición. Y eso es lo que importa saber, ¿no? Saber qué sentido tiene esa tradición en la literatura italiana. Por otro lado, también habíamos destacado ayer y nos interesa señalar una breve reflexión al respecto, el hecho de que, bueno, Natalia Ginsburg es la primera narradora mujer que nosotros leemos, ¿no? Hasta ahora hemos leído autores varones, ¿no? Y podemos decir a partir de esto que es una literatura cuyo canon está en general formado por voces masculinas y no voces femeninas. Y eso es una característica también de la literatura italiana, o sea, una literatura italiana cuyo canon ha sido siempre bastante reacio, bastante reticente al ingreso de voces femeninas y que, fíjense, digamos, dentro de la narrativa todavía ha sido más benevolente, ¿no? Porque ha sido más generoso con las narradoras que con las poetas. Pero fíjense ustedes que hablando de la poesía, por ejemplo, ¿no? Que la poesía italiana, que es una poesía de una fuerte tradición articulada, en una tradición muy elaborada desde allá, desde Dante en adelante, Petrarca en adelante, que ha hecho de la mujer el objeto de su composición poética, que ha trabajado, ha sido la mujer no solo el objeto de las composiciones, sino la musa inspiradora. Sin embargo, el siglo XX fue tan difícil para la mujer durante el siglo XX posicionarse dentro del canon. No es que no hayan conquistado la palabra, la conquistaron, pero lo que les cuesta a las mujeres es posicionarse dentro del canon, porque es un canon reticente a la voz femenina. Justamente ayer hablábamos de la antología de Mengaldo, que es una antología, una de las más importantes de la literatura italiana, que solamente incorpora en poetas italianos del Novecento una sola poeta. Y esto es todo un dato. Bien, la Ginsburg aparece en el 63 como una narradora que al principio no fue muy reconocida, pero que finalmente en la década sucesiva, después de ganar el premio Strega, se consagra como una escritora de prestigio, tal vez ella y la Elsa Morante como las escritoras más importantes y más canonizadas, ¿no? más relevantes. Yo, perdón, empecé a hablar y no pregunté si había alguna duda. Bueno, yo entiendo que ustedes, si hay dudas y si tienen alguna cosa para preguntar, me lo van a hacer saber, me lo van a decir, ¿no? Yo por ahí un poco como que empiezo y me olvidó preguntar eso, pero si hay alguna duda respecto a lo que vimos ayer, necesitan que, de todos modos yo voy a ir retomando cosas y la idea es un poco aclarar, y si ustedes tienen la necesidad de que algo se aclare más, por supuesto me lo dicen. El otro aspecto vinculado al italiano, al estilo simple, que señala Testa, es el hecho de que esta obra, además del realismo, además de esta intención realista que tiene, es que consolida, una obra que consolida ya, porque le da estatuto literario a una nueva variedad de lengua, ¿no? Esta nueva variedad de lengua es el neoestándar o el italiano medio.
Esta es una operación importante también, ¿no? Cuando uno lo piensa en relación a toda la tradición. Siempre hemos señalado, ¿sí? ¿Alguien quería? Profe, Sí, perdón, yo sí, tenía una sí, consulta. sí, sí, sí. Usted ayer había dicho de que hay como una disglosia que puede verse entre el Ah, lenguaje eh, de la literatura italiana, que es una literatura, y la lengua, principalmente una lengua muy escolástica, digamos, que no es la lengua que habla el pueblo y que hay esa diferencia entre la literatura y la lengua que habla el pueblo. Yo pensaba que mientras estaba leyendo la novela, esto se puede ver muy claramente en algunos pasajes de cómo hay, por ejemplo, que se reconoce a la madre, que es de Milán, y el acento milanés que tiene. De hecho, hay una aclaración que hace la propia narradora respecto a eso. De hecho, usa palabras, y creo que dice de un tío, no me acuerdo si era el tío Cesare, que decía lettere, y lo decía con la carta, pero lo decía con una sola T. ah. Como que hay esa conciencia de que, bueno, de que en realidad la lengua que se está hablando, bueno, no es la lengua, no es la normativa, digamos. Eso es muy importante, esa observación, porque justamente, y tiene que ver con dos cosas. Primero, que la Natalia Ginsburg con la novela, en esta novela, utiliza la variedad neoestándar o la variedad italiano medio. O sea, ¿en qué italiano escribe la novela? En un italiano medio. Eso, ahí estamos todos de acuerdo, eso que quede claro, en los años 60 ya se había instalado, ya se había difundido y se había consolidado una variedad neoestándar o italiano medio que correspondía a todos estos sectores medios, a todos estos sectores de las clases sociales medias y populares, ¿no es cierto? O sea, y lo dijimos ayer, la operación que había empezado Manzoni con los novios, que se acuerda que fue una operación en italiano sería basamento, o sea, bajar un poco esa lengua literaria tan áulica, tan elevada, que la usaban solo los cortesanos, los eruditos, qué sé yo, bajarla a la gente común. Por eso Manzoni se había ido un tiempo a Florencia para seguir con la misma variedad, porque era el florentino, pero en vez de usar el florentino culto, Manzoni estuvo un tiempo viviendo en Florencia escuchando cómo hablaban los florentinos, y esa fue la variedad que llevó a los novios. De todos modos, en la época que Manzoni escribió Los novios, había mucha gente en Italia, ese pueblo que por otro lado él trataba de construir en esa novela, esa idea de pueblo, ese pueblo hablaba dialectos, porque todavía, primero, no estaba unificada la nación, la literatura era tan elevada que la leían y la entendían solamente las personas muy cultas, entonces la gente común hablaba el dialecto. Cuando se unifica Italia, se impone un italiano estándar, un italiano para todo. Igual, la gente sigue hablando el dialecto, se ve obligada a hablar el italiano estándar cuando tiene que ir a hacer trámites, cuando tiene que ir a enfrentarse con el Estado, ¿no? Con el aparato administrativo, cuando tienen que ir a la escuela, cuando tienen que ir al servicio militar, pero siempre con mucha dificultad, porque la lengua de uso seguía siendo el dialecto. No se, de un día para el otro ese mosaico dialectal no se puede eh, dejar de lado. De hecho, son muy celosos de su propia región. Poner a italianos Totalmente. que no dicen, no, que te dicen, sobre todo los más viejos, no, yo no soy italiano, soy piemontés o soy Exactamente, tal cosa. Eso es exactamente, muy común. exactamente. Y sobre todo de gente nacida antes de la Segunda Guerra, ¿no es cierto? Gente nacida antes de la Segunda Guerra, donde todavía no tuvo la experiencia de unificación lingüística que dio la televisión. Porque si hay algo que unificó el italiano en todos los italianos fue la televisión. La escuela en parte, el servicio militar en parte, pero el gran unificador de la lengua fue la televisión. Entonces llegó la televisión y ahí empezaron todas las casas a tener una televisión y a escuchar ese neoestándar, ahí se unificó la lengua. Bueno, ¿cuál es el mérito? O sea, eh, Calvino también lo hace, ¿no? Escriben en un italiano medio, pero la Ginsburg, sobre todo porque es un italiano muy oral, el que utiliza para la novela,
afianza el italiano medio, le da estatuto literario a ese neoestándar. Ese es también el gran logro, ¿no? Darle estatuto literario. Y eso es lo que a una lengua le empieza a dar jerarquía, o sea, la pueden hablar todos, pero si la usan solamente para la comunicación es una cosa. Ahora, si esa variedad tiene ya manifestaciones literarias, bueno, quiere decir que esa lengua se está ampliando sus manifestaciones, está ampliando sus posibilidades. Entonces, la novela de la Ginsburg le da estatuto literario al neoestándar. Eso por un Profe, lado. perdón, Sí, podríamos hacer o pensar un paralelismo entre la Ginsburg y Dante. Pienso que ambos le dieron estatuto literario a su variante en la que ellos escriben, Dante sí, con el florentino y la Ginsburg con este neo sí, estándar. sí, pero vos tenés que pensar que siempre, digamos, Dante lo hizo, Manzoni lo hizo, la Ginsburg lo hizo, pero cada vez el Se círculo va ampliando, se va ampliando más. O sea, por supuesto. eso es lo que hay que pensar ya, porque las sociedades del Trecento, comparada con las sociedades de los años 60, nada que ver. O sea, estamos ya con la Ginsburg hablando de una sociedad de masas, ¿no? Estamos en los 60, donde ya la televisión y demás. Ahora, eso respecto, digamos, ¿qué hace la Ginsburg con la lengua respecto a la lengua general? Ahora, dentro de la obra se produce una situación de diglosia. Esto que señalabas recién. ¿Qué quiere decir una situación de diglosia? Conviven dos lenguas, conviven dos variedades. Convive el neoestándar, que es la lengua general, con esa variante familiar, con esa variante creada por la familia Levi, que no es una lengua que habla, o sea, es una variante propia, creada por esa familia, que está compuesta, que está conformada de las particularidades que esa familia le ha dado a esa variedad, que no la podemos llamar dialecto, que no la podemos llamar, que no tiene ni siquiera la entidad de una lengua, o sea, es una variedad, o en todo caso sí, la lengua de esa familia. Pero ¿por qué digo diglosia? Digo diglosia porque es una situación donde hay una lengua prestigiosa, de prestigio, que es la lengua que es el italiano neoestándar, pero está esa otra lengua familiar. Esa lengua familiar que es una lengua, como bien dicen, no lo voy a encontrar ahora seguro, pero ya lo voy a encontrar, como bien dice la narradora, es ese latín, es esa lengua que nos une a nosotros los 5 hermanos, es esa lengua hecha de palabras, de frases, que podemos estar en cualquier lado, desparramados por el mundo, pero basta que uno diga una de esas frases para que todo un mundo pasado vuelva a cobrar sentido en nosotros y nos una y nos reconozca. A mí me parece que eso es un aspecto muy importante de la novela, un logro de la novela, porque además esa lengua menor, esa lengua familiar, es una lengua armada, basada, sostenida en los afectos, en lo afectivo, ¿no? Es la lengua que expresa el modo particular de vinculación que estableció la familia Ginsburg, la familia Levi, perdón. Entonces, ahí hay una gran pegada, digamos, pegada estética, ¿no es cierto? Un gran logro poético de esta narradora. A ver, primero que nada, si ustedes tienen que hablar de la poética de la Ginsburg, ¿qué podrían decir en léxico familiar? Bueno, primero, esta situación de diglosia que ella crea dentro de la novela, que es verdaderamente original, porque hasta ahora nadie la había hecho, y muy lograda, está muy lograda, está muy bien lograda, ¿no? Segundo, porque ella cuando ella dice, bueno, yo escribí esta novela, ¿qué hice? Cuando quise escribir la historia de mi familia, hice una lista de todas las frases, de todas las palabras, de todos los modos de decir que en mi familia existieron, y a partir de esos modos de decir, de esas frases, empecé a recordar la memoria, la historia de la familia. Y escribí esto que es la historia de la familia Levi. Pero el gran logro está en eso, ¿no? En hacer, en trabar estas dos lenguas, entramar, mejor dicho, entramar
en establecer esta trama entre el neoestándar o el italiano medio, que es el italiano de uso general, que puede usar el profesor Levi con sus alumnos en la universidad, que también, por supuesto, lo puede usar con los miembros de su familia, porque comparten esa variedad. Pero esta otra, ¿no? Esta otra lengua, esta lengua más íntima, más propia, más interna, más privada, ¿no? Si uno dice egregio signore Littmann, bueno, para un cualquiera no es nada, pero ellos ya saben lo que quieren decir, ¿no? Ellos saben que detrás de esas palabras hay una serie de recuerdos encadenados que vienen a la memoria. Porque ese es el principio. Profe, ¿sí? perdón, una consulta. Sí. Quizás en mi caso particular, a lo mejor habrá algunos que tengan dominio del idioma. Creo que en la traducción se pierde un poco esta diglosia que se puede ver. Yo la arrastré quizás en las palabras. Recuerdo al principio todo que el padre dice palurdo, digamos en la traducción que yo manejo. Puede ser ese tipo de Claro. palabras a las que se refieren, son las expresiones familiares Sí, del padre. exactamente. Por eso yo les decía que al que le interese, no lo puedo exigir, es un consejo, pero para el que se interese con esta novela, sigan, o sea, con la traducción en español, sigan el audiolibro en italiano, porque se nota bien en el italiano, porque además la entonación acompaña a estas expresiones, ¿no es cierto? Y además tienen que ver con esta lengua familiar. Está también teñida de ese dialecto triestino del padre, o sea, porque el padre viene de Trieste. Eso, como vos decías, Fernando, es muy importante. En Italia la marca dialectal es muy importante, el acento, el tono, y el acento lombardo, milanés, De la madre. de la madre, ¿no? Que le va dando un tono particular a la lengua, que la va definiendo de una manera particular. Eso se nota mucho si pueden acceder al audiolibro, porque ahí uno no pierde eso, ¿no? De todos modos, en la traducción, cuando uno nota esas palabras, en general, Es posible darse cuenta. sí, uno se da cuenta, porque además muchas están entre comillas, están dichas por partes mismas, o sea, por integrantes de la familia que nosotros ya reconocemos, pero es verdad que se reconocen mucho más en el italiano. Bien, la novela logra también, bueno, ¿no? Que la definimos como un libro de memoria, hemos hablado ayer de las tensiones del género, ¿no? Este es otro aspecto. La lengua es uno, el género, las tensiones del género, ¿no? Una novela que está ahí entre la autobiografía, la memoria y el diario, ¿no? No es ninguna de las tres cosas, pero al mismo tiempo remite a las tres cosas. Podríamos decirte, tomando palabras de la misma Natalia, sí, bueno, un libro de una autobiografía de mi familia, dice ella, no mía, de mi familia, yo quise hablar de ellos. Pero al decir autobiografía, de alguna manera está refiriéndose también a la historia de ella, ¿no? Entonces es un libro que está ahí, en esa tensión de esos tres géneros. Y el diario, de alguna manera, está presente, aunque no está ese rigor cronológico que el diario marca con la fecha, pero hay una secuenciación, ¿no? Y ha sido escrito de manera secuencial. Entonces, eso me parece importante decirlo, porque si uno lo compara, por ejemplo, con Habla Memoria de Nabokov, que también es un libro de memorias, uno puede ver en Habla Memoria que se advierte más la idea de montaje sistemático de recuerdos que dice el propio Nabokov respecto a su libro, ¿no? En vez, la Ginsburg prefiere hablar de autobiografía o de un diario, pero quitándole ese rigor cronológico, que por supuesto no lo tiene. Entonces, estos géneros que están de alguna manera entrelazados en la novela, le permiten a ella también otro gran logro, que es ese logro en el que se traman dos lenguas, pero se traman también
dos historias. La historia con mayúscula, o sea, la historia de Italia de un periodo particular, que es estos años 20 a 50, esos 30 años, que son años fundamentales, todos los años son fundamentales en la historia de un país, pero bueno, estos años son fundamentales, dijimos ayer por qué, ya en todo caso recordamos, y la historia privada, la historia de puertas adentro, lo que pasa en esa casa, ¿no? Como en todo caso una remite a la otra y la otra remite, o sea, hay como una relación de ambas historias. Eso es un logro también, es un logro poético, porque la obra está muy vinculada a los sucesos externos, ¿no? A los sucesos de la historia. Y de alguna manera, a través de la historia de la familia Levi, uno asiste a la historia de Italia de esos años. Eso no es casual, eso está particularmente perseguido, ¿no? O sea, la autora busca ese efecto. ¿Qué años De hecho, son? profe, Sí, perdón, sí, sí, Miguel, en el texto crítico de Miguel y Canuto, sí, él hace referencia que, bueno, no es una decisión casual que ella, en lugar de optar por una épica y describir la historia de Italia, si bien hace referencia a eso, lo hace desde esa atmósfera intimista y familiar. Es a través de, digamos, podemos acceder a la historia de Italia, pero es a través de la historia de la familia Levi que accedemos a ese exactamente, lugar. exactamente, ¿no? Fíjense ustedes que también eso tiene que ver también con los nuevos enfoques de la historia, ¿no? De abordaje de la historia del siglo XX, ¿no? Esta crítica a la historia en sentido tradicional como documento y a la difusión de la memoria individual como forma de acceder a la memoria colectiva, de las microhistorias, o sea, pero está bien esta observación, porque tiene que ver con la crisis también de la historia como disciplina, y bueno, y nosotros no podemos decir que lo que ella dice no es verdad. Conocemos la historia de Italia leyendo esa obra. ¿Qué historia de Italia? Los 30 años cruciales, el ventenio fascista, la resistencia, la desilusión de la resistencia. Nada más y nada menos que esa historia. O sea, una historia que a su vez estuvo muy metida dentro de la familia Levi, porque bueno, ellos eran referentes en Torino de antifascistas, o sea, ellos eran unos referentes importantes, o sea, acuérdense ayer que dijimos que Torino fue la ciudad, el referente antifascista en Italia, ¿no? Entonces, en esa ciudad, eh, la familia Levi cumplió un rol fundamental, sobre todo los hijos. O sea, el padre era un antifascista, la madre también, pero los hijos, esos 5 hijos que estaban siempre en relación con antifascistas y demás. Y por esa familia desfilaron personas como Leone Ginsburg, nada más y nada menos, que se termina casando con Natalia y que es tal vez una de las víctimas más importantes del fascismo. Nosotros a través de la historia privada de la familia Levi asistimos a la historia grande de Italia, pero asistimos también a través de este relato a la memoria de uno de los integrantes de lo que yo ayer presenté como una cierta aristocracia intelectual de la época, ¿no? Realmente todo este grupo constituyó un grupo privilegiado dentro de ese momento particular de la historia. Les dije ayer todo el sistema de parentescos que hay, cómo se van vinculando, y bueno, era verdaderamente la intelectualidad italiana de la época, pero además comprometidos con un ideario, el ideario antifascista. Entonces, eso es muy importante, porque también eso nos permite, qué sé yo, seguir en la obra la historia de Cesare Pavese, un escritor también de Torino, de la zona, que nosotros este año no estudiamos, pero que Natalia lo
recupera, lo presenta como, bueno, como uno de ese grupo, ¿no? Tan importante, porque ellos van a ser primero los que luchan, los antifascistas, los que luchan, los que oponen resistencia al gobierno de Mussolini. A todo y nada, porque Leone Ginsburg pierde la vida con eso. Pero además, después, los que, digamos, después de que el régimen cae, después que la resistencia termina, que Italia se organiza como una república, acuérdense que ellos van a ser parte de la clase intelectual que encargada de la reconstrucción cultural italiana. Y eso lo vemos, o sea, la reconstrucción cultural, acuérdense, esto es muy importante, esta idea de que cuando Italia sale de la guerra, no es que terminó la guerra, empecemos a reconstruir. En Italia terminó la guerra, significa mucho. ¿Por qué? Porque hay que sacarse de la memoria, o sea, hay que hacer las cuentas con la memoria. Hacer las cuentas con la memoria significa decir, bueno, a ver, tomar posición respecto de esos 20 años de fascismo. Si Mussolini estuvo 20 años fue porque un pueblo lo permitió. Entonces, hay que ver por qué un pueblo puede permitir 20 años de fascismo. Porque evidentemente se reconoció en eso. Y eso por un lado. Por otro lado, esa Italia que sale de la guerra es una Italia que se hace república, no es más reino. Toma una forma republicana. Entonces, hay que formar la conciencia democrática de ese pueblo. Y esta intelectualidad es la que lleva adelante eso. Sobre todo, acá lo vemos en la novela, la gran importancia que en este proceso tuvo la Einaudi, la editorial Einaudi, ¿no? Que fue esa editorial, así como los Olivetti representan en Italia un modo de empresariado, o sea, un tipo de empresario humanista que entiende que las empresas deben servir para el desarrollo de la comunidad. Olivetti, el de las máquinas de escribir, que ya son una antigüedad, pero que bueno, en ese momento todavía en muchas casas debe haber una Olivetti. La Einaudi fue la editorial, podríamos decir, de la República Democrática, la editorial que se encargó de renovar los presupuestos literarios, de renovar la literatura, las poéticas, de trabajar sobre la traducción y el ingreso de nuevos autores y nuevos textos al sistema literario. O sea que lo que se está contando acá es una historia afectuosa, tierna, muy... sí, muy afectuosa de la familia Levi, pero también se está contando una historia, o sea, hay un compromiso con una historia nacional, que es la historia de Italia de esos años. Bueno, ella tuvo la suerte de nacer de dos padres con prosapia, digamos, un prosapia en el sentido de que, bueno, Levi venía de Trieste, era un irredento, o sea, uno que estaba a favor de la independencia italiana. Lidia Tanzi venía de Milano, vinculada al Partido Socialista. En Milano, acuérdense ustedes, está toda la tradición iluminista, venía de Francia, que sirve para llevar adelante el Risorgimento, o sea que no son cualquier padre, o sea, son padres cultos, padres con... es una familia, es un privilegio, ¿no? Haber nacido en esa familia. Y una familia que después dio también hijos como Carlo Ginzburg, o sea, nada más y nada menos. De hecho, perdón, Sí, profe, la interrupción, sí, hay una sí, referencia de la abuela paterna de sí, Natalia, que ella aparentemente, al ser de Trieste, digamos, se ve que tenía dinero y deja sus inversiones durante la Primera Guerra Mundial en Austria porque apostaba a un triunfo austriaco. Y de hecho hay una referencia que pierde mucho dinero porque, bueno, y el padre quería que ella invirtiera no en Austria, sino en Italia, y bueno, termina siendo al revés. ella pierde todo por eso, muy bien. Y ella, o sea, ella es de la época de Svevo, o sea, cuando Italia estaba, cuando Trieste formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Sí, totalmente. Y él no... De hecho dice, creo que la abuela apostó por José
no me acuerdo qué Francisco José, pero era José, Francisco José, el emperador de Austria-Hungría. claro, claro. Y bueno, y ese imperio después de la guerra, ustedes saben que después de la Primera Guerra Mundial, Italia pasó a formar, Trieste pasó a formar parte de Italia. Entonces, chao, la abuela perdió la plata, o sea, perdió todo. Y que fueran judíos en Trieste tampoco era nada raro, ¿no? Trieste tenía una importante comunidad de judíos. Eh, bien, sí, perdón. No, justamente la clase burguesa la que manejaba los negocios. Claro, y era la que manejaba los negocios, exactamente. Entonces, la novela combina de un modo excepcional esta historia privada y la historia general, la historia de Italia, ¿no? Y en eso es muy importante también, porque es muy importante para los dos propósitos, para el propósito intimista que tiene la obra y para el propósito histórico, en todo caso, el trazado de las espacialidades, ¿no? Cómo esas espacialidades están dadas por la ciudad de Torino, que no es poca cosa, o sea, decir Torino en los años 30, entre los años 30 y los años 45, es decir, bueno, estar en el corazón de la lucha antifascista, de la lucha partisana, de la guerra de la resistencia. Después Roma, o sea, que es la capital de la Nueva Italia, que es donde se traslada después Natalia, o sea, estos espacios que cobran todo un significado en relación a la historia nacional. Y contrapuesto a espacialidades más privadas, las casas, ¿no? Por donde anduvieron los Levi. Esas casas que están incluso señaladas en la obra con calles, o sea, la casa de tal calle, la segunda casa, o sea, están definidas, uno las puede reconocer. Es más, la otra vez daban un programa en la RAI, creo, sobre los archivos, un programa hecho en un archivo de torinés, donde estaban los archivos. Después de las leyes raciales, las casas de los judíos fueron, por supuesto, confiscadas por la policía, ¿no? Y sacaron todas las cosas, por supuesto, bueno, lo que se hace normalmente cuando se persigue gente y se la lleva, se la hace desaparecer o se la lleva, en este caso, a campos de exterminio. Estaba todo el inventario en esos archivos y estaba la casa de los Levi ahí, ¿no? En ese archivo, y había o sea, habían vivido esta situación. Con esto quiero decir que es muy importante, son muy importantes las referencias a esta historia general, a esta historia grande, por decirlo de alguna manera, o historia con mayúsculas. Entonces, estas espacialidades, que podríamos pensarlas en espacialidades públicas como la ciudad y espacialidades íntimas o espacialidades privadas como la casa familiar, conforman estos espacios de memoria, ¿no? Los espacios de memoria que a la Ginsburg le permiten ir reconstruyendo, bueno, esta vida pasada. Pero una vida pasada que se recupera, como ustedes pueden ver, a través del relato, a través de las palabras. Y en esas palabras, para darle más verosimilitud, para darle más realismo, para darle más, sí, realismo es la palabra, se utiliza esta lengua familiar. Esta lengua familiar tiene ese propósito también. Es decir, yo no puedo hablar, reconstruir la vida de la familia Levi si no hago referencia a esa fraseología, a esa cantidad de palabras, porque bueno, la vida de la familia Levi estaba basada en eso. Entonces, es una estrategia de verosimilitud, es una estrategia de realista que utiliza la autora en esta diglosia. La diglosia marca eso, ¿no? No solamente es un efecto poético que intenta recuperar el mundo de la infancia con todo ese carácter mítico
de sustrato afectivo que el mundo de la infancia tiene, de inmovilidad, sino también una estrategia de verosimilitud. Es decir, no puedo hablar de mi papá desde el profesor Levy si no lo caracterizo con todo este rasgo violento que en un montón de partes del libro se lo caracteriza así, de un tipo que explota, que parece bastante no irracional, explosivo, intempestivo, que grita, que muchas veces asusta hasta a los hijos, pero que bueno, todo eso está plasmado en el texto. El otro aspecto importante desde el punto de vista poético, tratando de precisar cuáles son los logros poéticos de la obra, porque en definitiva es eso lo que nosotros tenemos que ver y en eso nos tenemos que basar y eso es lo que ustedes tienen que conocer e identificar a través de una lectura atenta del texto, es la cuestión del punto de vista, ¿no? Porque la obra está narrada de esta primera persona, que es la Natalia Ginsburg, o sea, la hija más chica de estos 5 hermanos de esta familia. Y el punto de vista cambia, no es siempre igual. Comienza y gran parte de la novela o gran parte del relato está asentado en el punto de vista de una niña que luego se hace muchacha, adolescente, digamos, ¿no? Pero poco después de terminada la guerra, o antes tal vez, porque se casa con Leone antes, ya se transforma en mujer. O sea, ese punto de vista va cambiando, va pasando de la infancia a la adolescencia y a la adultez. Y nos damos cuenta de eso porque van cambiando sus apreciaciones, o sea, las apreciaciones del yo. Por ejemplo, fíjense cómo empieza la obra. Bueno, todos lo tienen, me parece, bastante presente a esto. Cuando yo era pequeña, no solamente lo está diciendo, no solamente está señalando su edad, y vivía en la casa de mis padres, si mis hermanos o yo volcábamos un vaso encima del mantel o se nos caía un cuchillo, mi padre tronaba. No hagan groserías. Si mojábamos el pan en la salsa, gritaba. No rebañéis los platos. No hagan mejunjes. Los cuadros modernos también eran, según mi padre, cochinadas y mejunjes. No lo podía soportar. Bien, fíjense la ingenuidad, pero al mismo tiempo el tipo de relato propio de un niño. No hay demasiada introspección, sacas conjeturas que son propias de una mirada infantil, ¿no? Primero, mejunjes y cochinadas está referido a lo que los chicos hacen con los platos, todos estos hermanos que eran chicos, y después también con ingenuidad, pero al mismo tiempo con esa revelación que tiene la mirada infantil, la narradora nos dice, los cuadros modernos para mi padre también eran cochinadas y mejunje. O sea, saca una conclusión que es propia de una mirada infantil, ¿no? Como ingenua, pero al mismo tiempo iluminadora. Después, por ejemplo, dice, pasábamos todos los veranos en la montaña, donde alquilábamos una casa por 3 meses, de julio a septiembre. Solían ser casas alejadas del pueblo, y mi padre y mis hermanos iban todos los días con la mochila a la espalda a hacer las compras a la aldea. Como no había ningún tipo de diversión o distracción, nos pasábamos la tarde metido en casa, mi madre, mis hermanos y yo alrededor de la mesa, y mi padre leyendo en la parte opuesta de la casa. De vez en cuando se asomaba, desconfiado y frunciendo el ceño, a la habitación donde estábamos charlando y jugando. O sea, ahí hay una referencia a esta actividad lúdica propia de una narradora niña. O sea, la obra empieza con ese punto de vista, con el punto de vista de una niña. Pero luego, por ejemplo, no sé, en la página 63, en casa vivíamos siempre con la pesadilla de los arrebatos de mi padre, que explotaban de repente y casi siempre por los motivos más nimios.
por un par de zapatos que no encontraba, por una bombilla fundida, por un ligero retraso en la comida o por un alimento demasiado cocido. Pero vivíamos también con la pesadilla de las peleas de mi hermano Alberto y Mario, que también explotaban de repente. Ya la mirada acá es la mirada de alguien un poco más grande, ¿no? Alguien que ya puede analizar, hilar la situación, o sea, mínimamente hablar sobre el carácter del padre, decir pocas cosas, porque tampoco es que profundice demasiado. Fíjense, por ejemplo, en la página 174 de mi edición, que creo que es la misma de ustedes, la de Lumen, la narradora dice: mi padre permaneció en Bélgica. Estamos hablando ya de la época de las leyes raciales, o sea, después del 38. Mi padre permaneció en Bélgica 2 años. Durante esos 2 años sucedieron muchas cosas. Al principio mi madre iba a verlo de vez en cuando, pero además de que Bélgica la entristecía, siempre temía que los acontecimientos internacionales la separaran de Italia y de mí. Mi madre albergaba hacia mí un sentimiento protector que no albergaba hacia sus otros hijos, quizás porque yo era la más pequeña. Y cuando nacieron mis niños, extendió hacia ellos el mismo sentimiento protector. Además, siempre le parecía que yo corría peligro, porque de vez en cuando detenían a Leone. Lo detenían por precaución cada vez que venía a Turín alguna autoridad política o el rey. Lo retenían en la cárcel durante 3 o 4 días y después, en cuanto se marchaba aquella autoridad, lo soltaban. Y Leone volvía a casa con sus mejillas oscurecidas por la barba y con un paquete de ropa interior bajo el brazo. Bueno, fíjense que aquí, ya iniciado a mitad del libro, ya el punto de vista de la narradora es otro. Ya es la de una narradora adulta que puede analizar una situación ya no desde la ingenuidad de un niño que cuenta las explosiones de este padre y la frase, sino que no, ya está en cierto análisis político, ¿no es cierto? Diciéndonos que a Leone lo atrapaba la policía, que lo metían preso, o sea, que la madre estaba preocupada por ella, que la iba a cuidar, que ella tenía hijos, o sea que va cambiando el punto de vista, según pasan los años, según va cambiando también o avanza la vida de la protagonista. En la página 251 dice: cuando volví a casarme y pasado algún tiempo, me fui a vivir a Roma. Cambio de espacialidad. Acá esto es importante porque Roma también constituye otra ciudad relevante, ¿no? Dentro de la espacialidad del texto. Mi madre me guardó rencor durante una breve temporada, pero el rencor nunca echaba raíces amargas y profundas en su ánimo. Yo iba y venía de Roma a Turín. Me disponía a dejar Turín para siempre. Así, decía adiós en mi corazón a la editorial, a la ciudad. Mi intención era seguir trabajando en la sede editorial en Roma, pero pensaba que sería muy distinto. La editorial que yo amaba era la que se hallaba en la avenida Re Umberto, a pocos metros de Café Platti, a pocos metros donde vivían los Balbo cuando estábamos aún en Turín, y pocos metros de aquel hotel de los soportales donde había muerto Pavese. Fíjense ahí cómo ella traza toda un circuito casi mítico, ¿no? De esa Torino, de cuando ella era joven, de los ideales. Está hablando ya de una mujer adulta, desde la perspectiva de una mujer adulta, de una mujer decepcionada, de una mujer que la vida le ha pasado con fuertes golpes, o sea, Leone no está más. Bueno, fíjense que es distinta la perspectiva, ¿no? Si ustedes logran analizar eso, se van a dar cuenta que ese punto de vista no es el mismo. No es la misma niña la que está hablando siempre. Las reflexiones son otras. La profundidad del análisis de lo que se está contando es distinto. Profe, sí. Puede ser que ahí también observar no solamente lo que decíamos antes de cómo aflora la historia de Italia, también en relación a la historia familiar, porque esos lugares
que ella está relatando son típicos e importantes para la historia de Italia. Digo, la editorial esa es muy simbólica. Es que Y además, y ahí se vincula, digamos, lo que decimos es, sí, se conoce la historia de Italia, pero se conoce a través de la historia familiar de ella. Es muy claro, claro. creo yo. Totalmente, y por eso esto no es un libro de historia, por eso es un libro de literatura. Eso está muy bien para que porque si no me dirían, bueno, ¿qué diferencia hay con un libro de historia y qué diferencia hay con un libro de literatura? La diferencia está que la historia trabaja con documentos y la literatura se puede dar, o sea, la literatura es esto, ¿no? Claro, esos lugares que son históricos son en realidad lugares familiares para ella, no solamente históricos. Además son lugares familiares, justamente por lo que decíamos antes, porque era una familia que había pertenecido a esa aristocracia cultural. Insisto con la palabra aristocracia cultural, no porque se me haya pegado, sino porque quiero marcar que era una familia muy particular, no era el montón, que no eran los del montón, ¿no? Pero además eso se deja entrever, creo yo, quizás en las restricciones que ponen un poco los familiares. La abuela de ella pone restricciones cuando su madre, que católica, se casa con su padre. O sea, el hecho de que su padre era profesor universitario, además, más allá, digo, del carácter del padre, el padre siempre estaba considerando idiota a todo el mundo, o tonto. Sí, Creo sí. que no es solamente por el carácter de él. Uno es un profesor universitario y bueno, ¿con quiénes se cruza en Italia de ese momento? ¿Cuáles eran los vecinos? Exactamente, exactamente. Y siempre los profesores universitarios en Italia no es como acá, que los alumnos te tratan de che, por poco te insultan en un No. pasillo, no es como acá. Un profesor universitario en Italia hoy no le toca, no se llega tan fácil, ¿eh? Está muy marcada la diferencia. Eh, a nadie, o sea, tratar de vos a un profesor universitario en Italia en este momento, si van a estudiar Italia, no lo hagan porque los echan de la universidad, o sea, nada, es una marca de desadecuación total, es una desubicación absoluta. Bien, ella misma, la Ginsburg, cuando dice, escribí esta autobiografía, pero que en realidad es la historia de mi familia, es una recuperación de recuerdos, por eso el libro de memoria, dice, donde se funde la historia personal con la historia social. Y Cesare Segre, un importante crítico de la Ginsburg, señala que es una novela de memoria desnuda, ¿no? Desnuda, descubierta. Una novela le otorga estas dos características, a lo que la Ginsburg dice, no sé si es el mejor libro que escribí, dice, ¿no? Pero sí sé que es el libro que escribí en un estado de absoluta libertad. Y creo que esa consideración de la autora, que tiene que ver con la libertad de la escritura, se nota en esta espontaneidad, bueno, y en estas características de la prosa que ahora quiero tratar de ir sistematizando, que ya empezamos a sistematizar, pero que quiero seguir en eso. Nada se inventa en esta historia, esta no es una historia inventada. En todo caso, puede ser una historia recreada, que eso es esto es otra cosa, ¿no es cierto? Recreada en el sentido que, bueno, reconstruida a partir del lenguaje, a partir de la evocación, pero no es una historia inventada, hay un fuerte compromiso con el recuerdo que se va elaborando a través de los fragmentos narrativos y organizado sistemáticamente, orgánicamente, ¿no? Siempre hay asociaciones mnemotécnicas que le permiten a la Ginsburg escribir esta sucesión. La escritura del libro le demoró a ella entre 3 o 4 meses, pero el libro salió como de una, así, rápido. Tal vez eso porque así son los libros de la madurez, ¿no es cierto? Los libros que uno escribe en la madurez tienen ya, cuentan con ese plafón, con ese acervo que la autora ya había logrado y ya tenía. Esta historia, entonces, la historia de la familia Levi, es una historia privada,
podríamos decirlo así, ¿no? Es una historia privada porque es una historia que ocurre de puertas adentro, o sea, que ocurre en el mundo privado de esta familia. Pero también nosotros podríamos pensarla, y a mí me parece rico incorporar esta categoría como una historia íntima. Una historia íntima y pensar acá la diferencia entre intimidad y privacidad. Son en general estas categorías, la de lo íntimo y la de lo privado, como dos categorías que en general la crítica asocia, ¿no? Como que lo íntimo es lo privado. A mí me parece muy iluminadora y muy pertinente el estudio que hace Pardo, un filósofo español, en el 2013, en una obra que se llama La intimidad, acerca de la intimidad. Justamente lo que Pardo dice, no voy a presentarles el libro de Pardo acá porque no habría tiempo, pero sí me interesa abrir esta puerta. Pardo dice, la intimidad no es lo privado, la intimidad es otra cosa. En todo caso, la intimidad está ligado a lo afectivo, a un efecto del lenguaje, dice Pardo, ¿no? No hay que caer en la trampa de confundir lo íntimo con lo privado. La intimidad para Pardo, en todo caso, es algo que se logra en el plano del lenguaje y que radica precisamente en un efecto del lenguaje. Él hace toda una historia y un planteo diciendo que el hombre tiene como dos facetas en el lenguaje, ¿no? Una pública, política, racional, que es la faceta del lenguaje político, del lenguaje del afuera, del lenguaje donde prima la racionalidad, porque es el lenguaje de la construcción política, de la organización social, y ese debe ser un lenguaje racional, o sea, guiado por la racionalidad. Pero dice Pardo, pero hay otro lenguaje que está regido por la afectividad, hay otro lenguaje donde lo racional cede el paso a lo afectivo, ¿no? A ese mundo de los afectos, un lenguaje donde uno puede manifestar su intimidad. Ese es el lenguaje donde uno manifiesta su intimidad. La intimidad uno no la va a presentar en el ágora. La intimidad uno la presenta en ese pliegue del lenguaje que está asociado a lo afectivo. No podríamos decirlo, tomando palabras del propio Pardo, sería como un grito de animalidad, ¿no? Animalidad en el sentido de que donde está de alguna manera suprimida la razón, porque el hombre, bueno, es razón, pero también es afecto, ¿no? Entonces, sería ese efecto del lenguaje logrado con la presencia afectiva, donde la presencia afectiva gana lugar. A mí me parece muy interesante esa mirada. He leído bastantes reflexiones acerca de la intimidad, las de Nora Catelli, las de Leonor Arfuch. Es muy, para el que quiera ampliar esto, es muy importante el ensayo de Arfuch, Cronotopías de la intimidad, pero me gusta la definición de Pardo, porque Pardo parte de esta doble dimensión del lenguaje, ¿no? El lenguaje político, en alguna medida también, sí, político, y el lenguaje racional y el lenguaje de los afectos, el lenguaje donde uno puede, de alguna manera, expresar lo inconfesable, eso que ha quedado plasmado en el mundo afectivo de cada uno. Y leyéndolo a Pardo, pensaba que este aporte, digamos, esta posibilidad de pensar lo íntimo, era útil para pensar el libro de la Ginsburg, ¿no? Para pensar cómo ella trabaja ese mundo íntimo, que es el mundo de su familia, que para nada es un mundo, o sea, privado en el sentido que pasa de la puerta para adentro, pero fíjense que íntimo es algo más de privado, ¿no? Incluso necesita siempre a otro la intimidad, ¿no? Para realizarse con otro. La intimidad no es algo mío que me pertenece solamente a mí, que conozco solo yo.
La intimidad tiene que ver con un aspecto muy personal mío que muestro a otro. Y ese aspecto muy personal mío se libra en el lenguaje, se libra en un efecto del lenguaje. Ese efecto del lenguaje, me parece a mí, está logrado acá con la recuperación de todas estas frases que le permiten a ella volver a ese mundo de afectos que el pasado dejó perdido en el fondo oscuro de la memoria y que ella lo puede traer a partir de esas expresiones, de esa lengua, de esa microlengua familiar que funciona en este sistema diglósico en el texto. En este sentido, entonces, y tomando como aporte lo que Pardo dice respecto de la categoría de intimidad, me parece que el libro va armando su propia construcción estilística como una unidad artística que existe más allá del sentido, o sea, va más allá del sentido este libro. Yo creo que quien lo ha podido leer y quien ha podido entrar en el clima del libro, acá no importa tanto qué se dice, sino cómo se dice, cómo se recupera esa memoria social, histórica y esa memoria familiar, ¿no? Es muy acertado el modo en que la memoria se construye. Está claro aquí lo que Pardo dice respecto al efecto del lenguaje, que parte de la experiencia y que se funda en el misterio de un territorio propicio para determinadas formas propias de la intimidad, formas que se plasman, por supuesto, en el lenguaje. Como novela de memoria íntima, podríamos decir ya, podremos justificar por qué podemos hablar, incorporar esa categoría en el texto, es lógico que en esta construcción estilística predominen, bueno, se apele a ciertos recursos, ¿no? A ciertos procedimientos estilísticos. Uno de esos procedimientos tiene que ver con el uso del pasado, con el uso de los verbos en tiempo pasado. Y sobre todo, fundamentalmente, con el uso del pretérito imperfecto y del pretérito perfecto. Pero siempre con valor iterativo, o sea, con valor de repetición. El uso del perfecto, del perfecto o del imperfecto tienen, pero sobre todo el imperfecto, tiene en esta novela la intención de marcar ese carácter frecuentativo, ese carácter repetitivo, iterativo, que sostiene la acción en el pasado, ¿no? Multiplica las acciones en una serie implícita de réplicas. Fijémonos, escenas que se repiten muchas veces. Bueno, por supuesto que el inicio es clarísimo para ejemplificar esto, pero también, por ejemplo, fíjense en la página 48, mi padre siempre se levantaba a las 4 de la mañana. Su primera preocupación al despertarse era ir a mirar si el mezzorado había salido bien. El mezzorado es una especie de yogur, ¿no? Él hacía su propio yogur. El mezzorado era leche agria que había aprendido a hacer en Cerdeña con unos pastores. Era simplemente yogur. En esos años el yogur no era todavía de moda, no estaba todavía de moda. No se encontraba a la venta como ahora, en las lecherías o en los bares. Mi padre, en lo de tomar yogur, como en muchas otras cosas, era un pionero. Fíjense, en esa época no estaban todavía de moda los deportes invernales y puede ser que mi padre fuera el único que los practicaba en Turín. Apenas caía un poco de nieve, salía la tarde del sábado con los esquíes al hombro para Clavier.
por entonces no existían, bueno, en fin, empieza todas las pistas de esquí de Torino. Pero fíjense que todos esos recuerdos están narrados en estos tiempos pasados para marcar ese valor iterativo, para marcar ese valor de repetición, de un pasado que era siempre. Por eso la infancia tiene ese carácter mitológico, ese carácter originario, ¿no? Ese carácter mítico, que también uno lo ve en los textos de Pavese, cuando quieren. La literatura generalmente asocia la infancia a ese momento primigenio. El otro recurso que se utiliza en la novela, que utiliza la Ginsburg, es el de los atributos épicos. ¿Se acuerdan ustedes en la Ilíada, en la Odisea, ¿no? Aquiles, el de los pies ligeros, o sea, cómo Homero siempre, estos atributos épicos que sirven también para recordar, para fijar en la memoria, para marcar un carácter, ¿no? Acá los atributos épicos están dados sobre todo por asociar determinadas frases a personajes. Son las frases las que atribuyen estos atributos épicos, las palabras o las expresiones características que se van repitiendo a lo largo de la narración. Y que, como bien dijiste, Fernando, estaban ligadas sobre todo al principio, sobre todo en Lidia, con su ascendencia lombarda y ese acento lombardo y el dialecto lombardo, y en Levi con su ascendencia triestina, ¿no? Es esa parte que después, eso está diseminado en tantas otras expresiones, ¿no? Uno ya va entendiendo cómo es Lidia y ya a medida de la mitad de la novela uno sabe que las expresiones de Levi no pueden ir en boca de Lidia y que las de Lidia no pueden ir en boca de Levi. Digamos, estas frases van marcando también los caracteres, ¿no? Van fijando esos caracteres. Profe, o sea, sí. También está muy relacionado con las frases, la forma de ser de cada uno, digamos. Sí. Creo que es muy típico el hecho de cuando se reúnen las amigas de Lidia y dice Levi, ya dejaron de comadrear, o esto, esa forma de ser, digamos, del marido achacándole a su mujer que esté con sus amigas o que queriendo comer, y que el hecho de que a todas, hecho ese miedo que genera el marido, más allá de que al menos hasta donde yo leí, no se manifiesta una violencia física solamente, es verbal. No, es verbal. Sí, o sea, genera miedo no solamente en sus familiares, sino en las amigas de la madre. Es muy típico. Sí, y Lidia que también aprendió a manejarlo, porque eso a veces, sí, pero no es bastante, por ahí es bastante malita, digamos, tiene sus cosas, es como impía, ¿no? No es tan pía, o sea, una mina no es tan piadosa, también hace la suya, digamos, pero todo eso, o sea, lo que importa acá es mostrar cómo esos rasgos de personalidad nosotros los sacamos, no tanto porque la narradora nos los explique, sino porque con solo remitir las frases que ellos decían una y otra vez, uno va aprendiendo cómo son. Porque eso, ya me voy a referir, es también un rasgo de estilo, ¿no? Además de esa frase, esto quiero señalar, esas frases marcan como, son marcadores, son un residuo de una edad primigenia, de una edad mítica infantil, ¿no? Que Natalia atesora en su memoria. Y por algo han quedado guardados en su memoria. Por algo ella, cuando empezó a escribir la obra, dijo, bueno, voy a hacer un listado, o no sé, como dijo, no sé si dijo un día voy a hacer un listado, o si directamente ese listado le salió. Ella dice, hice un listado de todas estas frases que estaban en su memoria, que nunca se fueron porque son ese sustrato mítico, ese latín, como ella llama, ¿no? Ese latín que está ahí de sustrato. Es importante también ver cómo se presentan los personajes. Los personajes se presentan con cierta, por ejemplo, en la página 123, ¿no?
como si los personajes entraran en escena, ¿no? Natalia tiene este recurso, el recurso de hacer entrar en escena a un personaje. Así como las frases fijan los personajes de la familia y con una marca original, como les da cierto carácter de marioneta en alguna medida, ¿no? Porque los fija en esa marioneta, porque están personajes fijos en esos modos de decir. A los otros personajes, los que son los externos, podríamos llamar así, los que vienen de afuera, los hace entrar en escena de un modo teatral. Por ejemplo, en la página 123, cuando presenta a Pitigrilli. Dice, Pitigrilli era novelista, Alberto era un gran lector de sus novelas, y cuando mi padre encontraba por casa una novela de Pitigrilli, parecía que hubiera visto La serpiente. Lidia, esconder rápidamente ese libro, gritaba. Temía que yo pudiese leerlo, pues las novelas de Pitigrilli no eran de nada adecuadas para mí. Pitigrilli dirigía asimismo una revista llamada Grandes Firmas, que, encuadernadas en grandes fascículos, se hallaban en la estantería de la habitación de Alberto junto a los libros de medicina. Así pues, Pitigrilli vino a nuestra casa. Fíjense la descripción. Era alto, gordo, con largas patillas grises y llevaba un grueso abrigo de color claro que no se quitó. Se sentó en el sofá gravemente y habló con mi madre en tono austero, con acento de comedida tristeza. Como años antes había estado una vez en la cárcel, pudo explicárnoslo todo. Los alimentos que podían llevársele a los detenidos en determinados días de semana, cómo había que cascar en casa las nueces y avellanas, pelar las manzanas, bien, bueno, venía a dar, pero quiero mostrar esa presentación, ¿no? Generalmente las presentaciones son de ese tipo. Eso para mostrar personajes nuevos que entran en escena. Por otro lado, también se producen grandes exclusiones en la narración, porque, bueno, fíjense que es una narración particular en cuanto el tema de la exclusión está presente. La primera gran exclusión es la exclusión de la propia narradora. Ella no habla de sí misma, dice muy poco de sí misma, o lo que sabemos decir lo sabemos a través de lo que le cuentan los otros, pero no se pone como objeto, no nos advierte cuáles eran sus frases, qué respondía. Ella es como si fuera una observadora, ¿no? Una narradora testigo. Profe, en relación quizás con esta exclusión, creo que el texto de Miguel y Canuto hablaba un poco de que el pasaje, la presentación de los personajes es muy escueto, o sea, es como que los va pasando por encima y nos deja ver pequeñas cosas de cada uno. ¿Puede estar en relación con esto o quizás no? Es que es justamente lo que iba a decir. La primera exclusión es ella y la segunda exclusión son los otros personajes, porque ella de los otros personajes no dice casi nada. Es muy discreta a la hora de presentar. Incluso, fíjense que el tema de la exclusión también determina qué cosas calla ella y qué cosas no. No sabemos casi nada de la muerte de Leone. Casi no lo dice. Es como si a propósito decidiera no decirlo, no entrar en ese episodio tan doloroso y tan oscuro que no quiere recordar. Sí, en cambio, sabemos de Pavese, ¿no? Como que Pavese, y no porque no lo quisiera, pero bueno, con Pavese se explaya más. Pero es verdad, a los personajes no es una novela psicológica, en el sentido que no, pero al mismo tiempo crea personajes entrañables, ¿no? Pero a partir de esta habilidad lingüística, de este efecto de realidad. De eso me importa destacar, el efecto de realidad que crea la Ginsburg con su texto, ¿no? Que es un efecto que parte de una espontaneidad primitiva. Sobre todo, esto lo dice Garboli, que es Garboli, que es uno de los comentaristas, de los críticos más importantes, el que tuvo a su cargo el comentario de la edición I Meridiani, de la Mondadori, donde están las obras completas de la Ginsburg, ¿no? Entonces es una espontaneidad primitiva, casi visceral, diría Scarpa, otro comentarista, otro crítico. Eso le gustaba a Pavese. A Pavese le decía, déjate de tener hijos y ponete a escribir.
Eso era lo que le decía Pavese a la Ginsburg, ¿no? Porque se casó con Leone y rápidamente tuvo 3 hijos, ¿no? Deja de tener hijos y ponete a escribir, que es lo que haces bien. Una escritura, entonces, que funda el realismo, el efecto de realidad, porque acuérdense que toda literatura funda el efecto de realidad. El realismo es algo que se crea, como se crea la ciencia ficción, como se crean todos los otros estilos. Entonces, ese efecto de realidad está justamente en esta espontaneidad primitiva, visceral, que tiene un gran poder de seducción en nosotros los lectores. Tal vez ese sea el logro de la Ginsburg, ¿no? Nos hace sus cómplices cuando nos cuenta esta historia de esta manera, ¿no? Es como si nosotros entráramos, nos permite entrar a ese mundo. Y nos ofrece esta mirada suya, interior, poderosa, que puede traducirse también o que puede pensarse, tengamos en cuenta que ella era una escritora, una traductora y una ensayista, en una palabra honesta. La palabra de la Ginsburg no da lugar a pensar la artificiosidad. La palabra de la Ginsburg se presenta como una palabra honesta, como una palabra moralmente honesta que nos convierte a nosotros en cómplices inmediatos y que decimos, ¿por qué no vamos a creer este relato? Este relato es absolutamente creíble. A nadie se le ocurre pensar que ese relato no pertenece a ese enunciador, ¿no? No es como que hay una fuerte pertenencia de ese relato porque justamente está basado en esta espontaneidad primitiva y visceral. Y que sí. perdón, No, hay una aclaración que ella hace al respecto que dice de que ella no soporta la ficción y de que nada es ficción y de que usa los nombres reales por eso. O sea, hay como una clara conciencia de que ella está escribiendo algo que es verdad, que es verídico. Primero porque el narrador mismo lo dice, casi como saliéndose de ese rol de narrador y siendo una persona real. Suena casi como a un testimonio esa aclaración que ella hace. Sí, sobre todo esto tenemos, a partir de esto que vos decís, que es importante reconocer el efecto de realidad, las estrategias de verosimilitud que se logran por efectos de estilo, ¿no? El uso de los imperfectos y de los perfectos, el uso particular de esta fraseología o atributos épicos, esta forma de escribir espontánea y primitiva, que van marcando esta honestidad moral que a su vez produce una complicidad con el lector, ¿no? Es casi como si lograra plasmar esa atmósfera familiar y de esa época, es casi como si la lograra plasmar al hacer referencia a esos usos bien familiares, las expresiones, los modos de ser de los familiares. Pienso en el padre como uno de los más icónicos. Totalmente. Y no solo eso, sino que es hasta como si nosotros formáramos parte de ese mundo, porque es tan vívida la imagen que nos transmite, que es como si nosotros cuando se van de vacaciones estuviéramos ahí mirando cuando se van de vacaciones. Nada nos queda fuera. Nos podemos apropiar de ese mundo, ¿no? Hay un efecto de apropiación de ese mundo que lo podemos compartir. Esa es una ilusión de realidad que ella logra en su escritura. Que está compuesta, digamos, que está lograda por esta escritura honesta, transparente de lo inmediato, ¿no? En lograr esta vinculación entre el yo y el nosotros, como si nos hiciera miembros, ¿no? Como si nos permitiera entrar a ese mundo. Bien. Ahora, yo quiero señalar, y vuelvo a lo que decía Testa, con lo que yo empecé la clase, el estilo simple. Ese estilo simple, como verán ustedes, no es tan simple. Ese estilo simple está logrado con todo este trabajo, ¿no? Hay un hechizo en esta escritura, y ese hechizo es un trabajo natural, todo lo que quieran, transparente, pero un trabajo, hay un trabajo literario sobre el lenguaje.
estas palabras correctas, concretas, transparentes, naturales, son un poco las que trabajan este juego muy refinado entre realidad y ficción. No hay nada inventado en esta historia, pero no confundamos inventado con ficción. De todos modos, este es un texto de ficción. ¿Ficción por qué? Porque hay un trabajo literario sobre el lenguaje, pero un trabajo literario sobre el lenguaje apoyado en esta ilusión de realidad, en esta búsqueda del realismo. Es una forma de construir ese realismo. Bien, yo hasta aquí más o menos creo haber desarrollado los aspectos fundamentales. Quería decirles ahora, precisar los aspectos que me parece que ustedes, de los que tienen que poder dar cuenta cuando estudien esta obra, ¿no? El género es uno, o sea, poder hablar sobre el género, sobre esas tensiones de género, poder mostrarlas, poder encontrar ejemplos. Todo lo que digo acá tiene que ser con ejemplos del libro, por lo tanto, lean bien el libro, por favor. La voz y el punto de vista, quién narra, desde qué punto de vista, cómo va cambiando la voz de la narradora. Es importante también hacer referencia a las espacialidades geográficas, las espacialidades lingüísticas, ¿no? Todo este trabajo con la lengua que es un trabajo tan particular y tan original. Los personajes, por supuesto, creo que podemos hablar de dos grandes grupos, los personajes de la familia y los personajes externos, y dentro de esos personajes externos están aquellos que se vinculaban de alguna forma particular con la familia, ya sea por trabajo, como Pavese, ya sea por relaciones familiares como los Olivetti, en fin, poder dar cuenta de eso y ¿cómo se construye este relato de intimidad? ¿No? Esa es otra pregunta importante en la obra de la Ginsburg. ¿Cómo construye el relato de la intimidad? En esta vinculación entre historia privada, historia familiar e historia general. Yo no sé si alguien, además de Fernando, tuvo la posibilidad de leer la obra, porque eso es bueno también, ¿no? Ustedes se anotan en una literatura y no leen las obras porque no les da el tiempo, eso a la larga se nota, porque es importante, es mucho más rico que podamos comentar, que yo diga esto sobre una base de lectura para que ustedes me puedan preguntar y me puedan compartir sus experiencias, que yo les esté diciendo todo esto y ustedes lo estén recibiendo de una manera más bien pasiva, porque no pudieron leer, porque no lo pueden constatar, porque bueno, tampoco sé cuántas materias están haciendo, ni cómo está haciendo la cursada de ustedes, nunca les pregunté alguna vez, pero bueno, no sé cómo la van llevando. Bien, terminaríamos entonces aquí con la Natalia Ginsburg. No sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta o quiere comentar algo. Tenemos unos minutos para hacerlo. De los 21 participantes. Bien. La semana que viene, después del martes, o después de la clase del martes, hacemos un horario de atención para todos aquellos que necesiten preguntar cuestiones para recuperación. A lo mejor tenemos ya corregidos los prácticos, no lo sé. En una de esas sí, en una de esas no, pero vamos a tratar de tenerlos. Y lean, por favor, para la semana que viene, Palomar de Ítalo Calvino, que es la próxima obra, y que el miércoles tendríamos un trabajo práctico sobre ese texto. Es una novela de fácil lectura, pero bueno, toda lectura es fácil si se empieza, o sea, hay que hacerla. ¿Sí? No es un trabajo práctico, es una clase teórico-práctica. Perdón, una clase teórico-práctica, perdón. ¿No asuste? No los asusto, pero bueno, una clase teórico-práctica que tiene que estar basada en la lectura. Cuando digo trabajo práctico me refiero a un trabajo práctico también de ustedes, que puedan comentar la lectura, porque si no,
se vuelve, es más rico, ¿no? Y más interesante. Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces nos despedimos hasta el lunes. Profe, yo, perdón, Sí. una última cosa. En la narración, ella no menciona un tío, el tío Cesare. No es Cesare Pavese, ese tío de ella al No, que hace referencia. César Segre, no, no es César Pavese. No, Pavese no es tío, es compañero de trabajo, muy amigo, pero no es tío. Perfecto. No, era eso porque Era me lo eso. mencioné y no había Sí, llegado a verlo Pavese todavía. Perfecto. no, Pavese está más adelante, cuando ella es un poco más grande, porque es amiga de ella, es amigo de ella sobre todo. Acuérdate que lo conoce Leone a través de César Pavese y todo eso. Perfecto. Bueno, gente, detenemos la grabación, nos vemos el lunes, la misma hora. Chau, espero que disfruten la novela.